Para los que no conozcáis a Katy, ¿vale? Hoy tengo el placer de estar con ella y es actualmente la psicóloga deportiva del club de Palma Sports. ¿Es así correcto? Exacto. Además, también está con Sportivamente. Vale. ¿Esto es un proyecto tuyo? Si quieres explicar de qué se trata, qué es. Sí, es un proyecto que nació, bueno, empezamos a cocinar esta idea cuando estaba en la universidad. Yo había sido deportista amateur, evidentemente, de baloncesto, y empecé a estudiar la carrera de psicología. Entonces, bueno, me di cuenta que podía unir un poco esas dos áreas, ¿no? El deporte, la psicología. En ese momento, pues empecé a estudiar alguna optativa. Me gustó mucho este ámbito de la psicología del deporte. Y esportivamente es un poco pues una marca personal, ¿no? Hacemos lo que son asesoramientos a clubes principalmente, formaciones y asesoramiento a clubes deportivos, deportistas tanto amateur como profesionales, si quieren lo que sería la consulta privada, por así decirlo. Y luego últimamente estoy muy enfocada a lo que sería la formación para entrenadores, que yo creo que es muy importante. Todas las personas que son entrenadores o entrenadoras, técnicos, monitores deportivos, que tengan una formación en todo lo que es la psicología del deporte, la gestión de grupos, la comunicación, toda esta serie de habilidades que creo que son muy importantes para gestionar tus jugadores, tus propios deportistas. Y bueno, pues hace unos años estoy en la fundación de la Fundació de l'Esport Balear, dando estas asignaturas a diferentes entrenadores que se sacan el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Qué bien. Y pues Xavi, estoy también en la Federación de Vóley, que tú estás muy metido en el vóley, que supongo que es un poco también tus seguidores, y hago formaciones de psicología del deporte en la Federación de Vóley de aquí de Pues qué Baleares. bien. Mira, ese dato no lo sabía, pero la verdad que me alegra mucho saberlo. Sorpresa. Bueno, siempre viene bien que haya alguien que sepa sobre todo el tema cómo funciona la mente, algo que es muy importante y que muchas veces dejamos de lado los deportistas. Exacto. Porque siempre nos enfocamos mucho en el aspecto físico, que al final como deportistas es una de las partes fundamentales, pero lo que mucha gente no tiene en cuenta es que la parte mental hace una gran parte. Exactamente, para mí es imprescindible. Un jugador o una jugadora o un deportista de cualquier disciplina que al final no tenga bien la cabeza, por decirlo de un modo coloquial, pues es un jugador, un deportista que en algún momento se va a ver frenada su progresión. Puede ser bueno, muy bueno físicamente, tácticamente, técnicamente, pero yo creo que hoy en día todo el mundo entiende la importancia de la psicología para el rendimiento, para manejar bien situaciones complejas. Entonces yo creo que es imprescindible trabajar esta área. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo? Total. A mí me pasó que yo estuve muchos años sin jugar a voleibol, creo que unos 6 años más o menos, y yo empecé a entrenar otra vez y un amigo de repente me dice, oye, que en Sóller, en un equipo que hay en Mallorca, me dicen, están buscando a gente para Primera Nacional, que es un nivel bastante alto en el tema del voleibol. Y yo digo, vale, ok. Empecé a entrenar con ellos, me dijeron, venga, únete, tal. Bueno, la cuestión, fui al primer partido y claro, hacía tanto tiempo que yo no estaba acostumbrado al tema de, por ejemplo, ir a un saque y esos nervios de te está mirando todo el mundo, eres el centro de atención en ese preciso segundo. Claro, yo no estaba acostumbrado y me ponía muy nervioso. Entonces te quería preguntar, ¿cómo podemos gestionar el miedo al saque, por ejemplo? Pues mira, no sé si yo hoy te voy a dar respuestas con una receta mágica, ¿eh? Lo siento por la gente No que hace se ha falta. conectado. Al final, para mí todo es entreno, todo es entrenamiento, ¿vale? Y yo quiero, con este directo y con esta charla que tenemos los que estamos aquí conectados, es una de las ideas que yo quiero transmitir, ¿no? Porque a veces el tema de psicología es algo un poco intangible, ¿no? Así como la parte física, pues sí, puedes correr más rápido, mides con un crono, puedes levantar más peso, la parte técnica puedes trabajar, pues saques, por ejemplo, entonces sacas 10, ¿cuántos pasan en la red, no? Es algo que puedes medir, la psicología no, entonces a veces queda un poco ahí en el aire y yo creo que muchas veces la gente no sabe muy bien cómo trabajamos, ¿no? Entonces al final todo es entrenamiento, ¿vale?
esa ansiedad, ese miedo, esos nervios de estar en el saque y que todo el mundo te mire a ti, eso se entrena, no hay más, ¿vale? Entonces, no venimos el psicólogo o la psicóloga con esa varita 2 días antes y te toco con la varita como el gatito este que circula por estos memes de Instagram, ¿no? Te toca el gatito mágico para que saques bien. Al final es entrenamiento, entonces aquí se trata de que cada deportista en cuestión, con la ayuda de pues, el psicólogo, si tiene la oportunidad de trabajar con alguno que haya en el club, es entrenar esa situación específica, conocer las habilidades que tienes, potenciarlas al máximo y exponerte, ¿vale? No porque no sepas sacar mucho voy a intentar no sacar, no, vamos a exponernos a esa situación para trabajar, para practicar. Puede haber también por ejemplo, alguna técnica de relajación antes del saque. Esto se ve mucho, por ejemplo, en un penalti en el fútbol, ¿no? Claro. Que respiran profundamente, hacen un par de exhalaciones, pues eso lo podemos también hacer en un saque, en vóley, ¿no? Aunque sea un deporte mucho más rápido, con más vida, pero podemos meter alguna técnica de respiración, alguna técnica de relajación, pero al final todo es entrenar, entrenar, entrenar. Y la parte psicológica, este aspecto mental, también se entrena. Entonces es simplemente conocer, bueno, simplemente como si fuera fácil, ¿no? Pero Facilito, ¿no? un poquito la situación con ese jugador o jugadora, vemos en qué está fallando, si podemos meter pues algunos tips de la parte técnica, si podemos meter alguna respiración, alguna relajación y sobre todo exponernos a esa situación para practicar a tope y también muy importante, creo yo, desde mi punto de vista, aceptar el error, porque en todos los deportes y en el vóley en particular, es un deporte que se falla mucho y eso tenemos que aceptarlo, ¿no? Y tener ese chip en la cabeza bien trabajado de que si fallo un saque, si fallo un golpeo, pues en lugar de hundirme en la miseria, como pasa con muchos jugadores, pues no pasa nada, forma parte del juego, se tiene que aceptar, no hay más y hay que seguir jugando, incluso un poquito mejor para arreglar un poquito el error que he cometido, intentar conseguir algún punto para el equipo. Entonces es un poco trabajar todo ese continuo que te he comentado ahora. Sí, porque al final, o sea, el propio error forma parte del éxito muchas veces, ¿no? Exactamente. Yo siempre lo digo con la gente que habla conmigo, los deportistas. ¿Qué deporte practicas? Fútbol, baloncesto, vóley, da igual, o un deporte individual, tenis, pádel. Ok, coge la estadística. Eh, ¿Cuántos tiros libres has tirado? ¿Cuántos has metido? ¿Cuántos penaltis? ¿Cuántos saques? ¿Cuántos remates? Vaya. Hay un montón, o sea, en todos, incluso el jugador más Incluso el mejor. los mejores fallan Sí, muchísimo, sí. muchísimo. Fallan mucho más de los puntos que consiguen. Entonces, los mortales nos va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, es total. súper importante entender que el error forma parte del juego, no hay más. Y vamos a fallar más que puntos. Y hace un par de días vi en Instagram, así haciendo scroll, a Roger Sí, Federer, jugador de tenis, yo creo que uno de los mejores del mundo, que total. hacía un poco de repaso de su vida, de todos sus partidos, y hizo, bueno, no sé cuántos, 500 o 600 partidos como profesional, y solamente ganó un 50 y pico por ciento. Madre mía. Entonces, fue un dato así como muy curioso, ¿no? Dije, pero Federer no lo ganó todo, pues no, no lo ganó todo. Entonces, entender eso, entender que en el deporte se falla y se falla muchísimo. Y eso pues hay que aceptarlo, hay que trabajarlo y no hay más. Pues sí. ¿Qué nos aconsejarías para cuando sentimos que la altura en el voleibol nos limita? Que la altura nos limita. Pues intentar buscar modelos, ejemplos que no sean así. Yo, por ejemplo, con niños o adolescentes, que es un poco el mundo donde más me muevo, que para mí es muy importante meter la psicología y que los niños vayan adquiriendo habilidades, tener recursos. Cuanto más pequeñitos, pequeños adolescentes, Mm. mejor, ¿no? Aunque es tanto trabajar con adultos, por supuesto. Pero es muy importante para ejemplos como este buscar modelos, jugadores o jugadoras
Pues, Que no hace falta a lo mejor que sean de la élite, a lo mejor de su mismo club, un club amateur, de su mismo club, de su misma ciudad, eh, incluso a lo mejor algún juvenil que está destacando un poco, ¿vale? No hace falta a lo mejor incluso ir a las categorías seniors. Y que vean, pues si es un jugador bajito, pues intentar buscar algún modelo, algún referente de jugador bajito que lo está haciendo bien. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser una manera de dar a entender a los jugadores que vienen con esa preocupación el argumentar, de decir, vale, a ti te preocupa la altura, vale, pues mira, fulanito, fulanita, que está en tu mismo club, que empezó pequeñito como tú, jovencito como tú, eh, pues esta va a ser nuestra preferencia. Vamos a intentar imitarle. Que mide uno, no sé cuánto para ti es bajito, ¿no? Pero mide unos 60, unos 70, unos 85, pues no pasa nada, porque míralo, está jugando con el senior, está jugando o le están convocando con la selección balear o con la selección española, ¿no? pues Entonces buscar ese referente, buscar ese ejemplo de que para esa persona, ese jugador, sea un modelo positivo, ¿no? Un modelo a seguir, ¿no? es importante tener modelos a seguir y sobre todo yo creo que también, dime tú si me equivoco, es también ser consciente de la limitación. O sea, intentar enfocarte en eso, como tú has dicho, lo veo súper bien, pero también saber a la vez que tú puedes ser una excepción, pero tienes que hacer lo necesario y también tienes que ir acompañado de todo lo que engloba ser una excepción para poder conseguirlo. Está claro. Y para llegar lejos hace falta muchísimo sacrificio, muchísima disciplina. Y eso son dos cosas que yo creo que son fundamentales en el deporte, sobre todo chicos y chicas o personas que se quieran dedicar a un nivel más profesional o semiprofesional, independientemente de la altura. La técnica, pues sí, se puede mejorar, el físico se puede mejorar, la parte mental se puede mejorar, pero disciplina y sacrificio creo que son indispensables incluso más que la altura, ¿no? Total. El ser metódico, responsable y trabajar cada día, cada día, cada día, cada día. Salía hay un jugador de baloncesto, bueno, los que están en el vídeo igual son más jóvenes que yo, pero Manu Ginóbili, un argentino buenísimo, tremendo, jugó en la NBA muchísimos años, en la selección argentina, y era un poco eso, el típico chavalín con 12, 13 años, todavía no había crecido mucho, muy Sí. delgadito, y se pasaba todos los veranos sus colegas en la playa disfrutando y él en su casa, tirando, lanzando a canasta, pum, 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 cada día, cada día, cada día. 0 días de descanso. Eh, Él evidentemente tenía un talento brutal, uno de los mejores jugadores de la historia de Argentina, pero todo eso iba acompañado evidentemente de un sacrificio, una disciplina, el ser muy metódico, muy responsable, y eso también, aparte de las limitaciones, tenemos que tener en cuenta también este tipo de características más relacionadas con la personalidad, que sin ellas, por muy bueno que seas o por limitaciones que tengas, es complicado meterlo. Si no está todo en la coctelera, es complicado llegar lejos. Totalmente. Mira, hay una persona en los comentarios que ha puesto una pregunta que me parece interesante. Pregunta que si más allá de los jugadores, consideras que los entrenadores deberían tener conocimientos avanzados en psicología deportiva. Sí, no sé si avanzados, pero conocimientos de psicología sí, 100% de acuerdo. Aquí en España las regulaciones aquí se distribuyen en 3 niveles, ¿no? Sí. Todos los nivel 1, nivel 2, nivel 3, da igual la disciplina que sea. Eh, Prácticamente en todos los niveles suele haber algo, a lo mejor no se llama psicología del deporte, pero se llama gestión de grupos o psicología del deporte. Pues siempre hay algo, siempre hay una pincelada. A mí siempre me resulta corto las horas Vale. que nos ofrecen, ¿no? Pero es indispensable, y yo se lo digo al alumnado que tengo. Primero que muchas veces los entrenadores saben más de psicología de lo que se piensan. A lo mejor no saben ponerle nombre, no saben exactamente la teoría que hay detrás, pero muchas veces, si habéis sido entrenadores o entrenadoras, tenéis cositas en la mochila, Claro. tenéis recursos, ¿no? Eh,
para mí es importante estas formaciones reguladas, ¿vale? Porque te dan mucho contenido o mucha capacitación de diferentes áreas que debe tener un entrenador, entre ellos la psicología del deporte, y luego les digo que lean mucho, que es indispensable porque puede ser la diferencia entre tener un año, dirigir un año a un equipito y ser tú como entrenadora poco Sí, mediocre, o al máximo jugo y exprimir a los jugadores en el buen sentido si sabes de psicología del deporte, ¿no? sí, Y siempre les digo, leed manuales, artículos, lo que queráis, pero que tengan mucha curiosidad por la psicología del deporte, porque creo que es ese 1% que puede hacer que seas mejor que el equipo contrario, por ejemplo. Pero sí, imprescindible tener conocimientos de psicología. totalmente. Siempre hace falta más que ser una carga, a veces que son para el equipo, sino una inspiración y un líder, ¿no? Que lidera. Exacto. Eso es la palabra, es ser líder, porque al final eh, tienes que sacar adelante el equipo, ¿no? Con sus virtudes, con sus defectos, con Con sus esos fallos, 8 con lo que sea. jugadores, con su personalidad, con sus movidas de casa, y tienes que ser un líder y tienes que sacar el máximo rendimiento deportivo, en este caso, de tu equipo. Independientemente de las características que tengas, el trabajo del líder sería Total. eso. ¿Cómo crees que se podría afrontar el hecho de que estés en el banquillo, de que no seas titular? Eh, pues lo primero es importante desde el punto de vista del entrenador o la No, entrenadora. digo desde el punto de vista como jugador, perdona. Sí, sí, pero digo que desde el punto de vista del entrenador es importante a principio de temporada clarificar los roles, ¿vale? Yo creo que eso, si tú como entrenador lo tienes claro al principio y dejas claro la manera que vas a tener de trabajar, con qué jugadores vas a contar más en tu equipo titular. Eh, Eso yo creo que en el cerebro del jugador, ¿vale? En la cabeza del jugador le ayuda a, a poner claras un poco las expectativas, ¿no? Porque si tú estás en el banquillo, pero no sabes muy bien por qué, el entrenador no te dice nada, pues yo creo que es importante. El primer paso es ¿qué espera el entrenador de mí? ¿Vale? Pues estoy en este equipo porque voy a ser titular, o estoy en este equipo porque de entrada tiene sus sexteto 6, 7, 8 jugadores más titulares y yo estoy en un segundo plano como suplente. Mm, ¿Vale? Esto al principio de temporada yo recomiendo que los entrenadores lo dejen claro, ¿vale? vale. Y luego también es importante, creo yo, la confianza que pueda haber o la comunicación que pueda haber entre el cuerpo técnico y los jugadores, de pedirle a tu entrenador y que el entrenador te explique, ¿no? Oye, yo quiero jugar más, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Y que el entrenador, evidentemente, tendría que tener un discurso más o menos lógico y coherente de decirte, pues mira, necesito que tú mejores esto, esto y esto, para que seas un jugador más competitivo, ¿no? Y luego para mí lo que he dicho antes, la constancia, es decir, si tú quieres salir de esa situación, tienes que salir de la situación de banquillo, me Sí, refiero, ¿no? De ser suplente. Tienes que salir de tu zona de confort. Entonces, haz algo, ¿vale? Luego, analizando cada situación, pues se puede ver qué se puede hacer, pero lo que está claro es que tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que entrenar mejor, tienes que entrenar más duro, tienes que entrenar más días, tienes que hablar con tu entrenador, tienes que mejorar el saque, ir con el senior a hacer doblete para mejorar tu nivel, mm, mm, dependiendo de la situación, pero lo que está claro es que hace falta para que haya una reacción, tiene que haber una acción previa, ¿no? Entonces, totalmente. mm, roles claros desde el inicio de la temporada, qué espera el entrenador de mí, cómo puedo mejorarlo, qué puedo hacer para mejorarlo y hacerlo, que eso a veces es lo más difícil, ¿no? Pues sí. Y para llegar al alto rendimiento, ¿consideras que se necesita algún tipo de cualidades en concreto? Para el alto rendimiento, el sacrificio. O sea, el alto rendimiento es poner en una balanza eh, deporte, entreno, deporte, vóley. Solo hay eso. No tiene que haber nada más. Y en la otra parte, estudios, amigos, familia, salir de marcha.
Entonces, cada jugador, cada persona tiene que ponerlo en la balanza, pero si es alguien que quiere dedicarse de manera profesional, para mí la única vía que existe, aparte de que tengas ciertas cualidades, Mm. es que pongas, como digo yo, toda la carne en el asador. O sea, no vale medias tintas. Tienes que ir a full, poner toda la carne en el asador y si quieres dedicarte a ser profesional, yo siempre les recomiendo que tienen que llevar una vida como si fueran profesionales. Imagínate el típico niño, chico o chica de 15, 16, 17 años, ¿no? Cadete de segundo, juvenil, bueno, que despunta un poco, ¿no? Mm. Si quieres ser profesional, pues tienes que vivir como un profesional. Entonces se trata de descansar, entrenar, alimentarte bien y al día siguiente lo mismo. O sea, no hay, aquí yo creo que no hay recetas mágicas, ¿no? Pero es que un fin de semana saldré de juerga. Es que si sales de juerga al día siguiente no compites igual, ¿no? Entonces tienes que ser Sí, como Ronaldo. Aunque seas un tío normal, de la calle, de aquí, del barrio, tienes que vivir por y para el deporte, como si fueses una persona, un deportista profesional, sí, y aún así todo, nadie te asegura que llegues al éxito. Pero si es lo que tú quieres, para mí es el único camino a seguir. Sacrificio, disciplina, resiliencia y vivir como si fueras un profesional. totalmente. Muy bien dicho. En tu experiencia, ¿es muy diferente la psicología en equipos femeninos o masculinos en los deportes colectivos? Bueno, yo por la experiencia a nivel de psicología no sabría qué deciros. A nivel de entrenadora, Sí, yo sí que he encontrado diferencias vale. de llevar equipos masculinos y femeninos. También depende mucho del deporte, Mm. de la personalidad, del conjunto de personalidades que tengan esos jugadores, pero, pero yo creo que sí, que hay ciertas diferencias en llevar un equipo masculino y femenino. Yo creo que sí. Sí, no Luego, sé. Sí, tiene su distinción, digamos. sí, sí, yo creo que son diferentes, son diferentes. No te Sí, sabría, es un poco la es. sensación de mi experiencia, ¿eh? No, no es nada científico No, y no es. no sabría deciros exactamente qué, ¿no? Pero mi experiencia como entrenadora han sido experiencias muy diferentes y yo en mi caso particular me siento más cómoda entrenando chicos. Vale, vale, vale. ¿Y crees que es importante la unión entre todos los del equipo? Por supuesto, por supuesto. Es la cohesión de grupo, ¿no? Ese pegamento que hace que todos vayamos hacia la misma meta, el mismo objetivo, es imprescindible. O sea, imaginaros un equipo, un vestuario donde cada uno va a su aire con diferentes objetivos, uno va cada día a entrenar, otro nunca va porque pasa, al final eso está condenado al fracaso total, ¿no? Sí. Eh, Tiene que haber cohesión de equipo, en psicología se llama cohesión, ¿no? Cohesión de equipo, pegamento, porque eso es lo que hace que todos luchen por el mismo objetivo, ¿no? Y yo creo que eso es un secreto mágico, aunque la cohesión a veces para mí es una de las variables que se llama variables más difíciles de trabajar porque es muy cambiante, es muy variable. Súper ¿Sabes? importante. Sí, A pues, mí me pasa que yo he comprobado durante mucho tiempo que por mucho que un equipo sea bueno, en plan las personas individualmente, si no hay conexión entre ellos, si no hay comunicación, si no hay esa, pues ese, el vínculo más que nada, al final se rinden muy mal. O sea, podéis ser lo mejor del mundo, que yo he visto equipos muchísimo peores ganando simplemente porque es que no os entendéis. exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente cierto. Y creo que también el tema de no solo la psicología, sino también el tema verbal, o sea, saber expresarte, comunicarte y decirlo correctamente, pues es algo que creo que escasea mucho en los deportes y creo que hay que tener un poco de empatía a la hora también de comunicar las cosas. Sí, evidentemente, al final convives con esos compañeros tuyos muchas horas a la semana de entrenos, de partidos. Si son equipos que compiten, pues también
hay que tener en cuenta los desplazamientos, hoteles, entonces es gente con la que convives mucho tiempo, entonces es importante pues ese buen rollo, ¿vale? No hace falta ser súper amigos, pero ese punto de buen rollo, de respeto, de hablarse bien. eh, y no sé si has utilizado la palabra de que haya feeling, ¿no? Esa conexión, porque a veces, pues eso, la suma de diferentes jugadores, por muy buenos que sean, a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, que haya ese puntito de feeling que entre las personas que están en la pista es una de las cosas que marca la diferencia. Estoy de acuerdo contigo. Pues Katy, te quería hacer la última pregunta porque no te quería quitar mucho tiempo y es cómo afrontar que tú quieres llegar a un alto rendimiento y sentir que no estás dando la talla. Vale. ¿Y no estás dando la talla por algún motivo en concreto? No, simplemente que tú sientes a lo mejor la sensación que tienes es que no estás rindiendo como crees que es necesario. Ese autoengaño que tenemos muchas veces, esa voz interior que nos dice, lo estás haciendo mal, estás fallando mucho, cuando somos muy críticos. Vale, yo ahí sin así a pelo, sin Sin miedo. conocer mucho más de esta pregunta. Eh, yo creo que para poder hacer esta autoevaluación de si voy bien, si no voy bien, yo creo que ahí es importante trabajar los objetivos que tiene el jugador, ¿no? Porque muchas veces eh, es que no llego, es que lo estoy haciendo mal, pues a veces no lo estamos haciendo tan mal, pero nos hemos puesto un objetivo muy alto, muy exigente o muy a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que es importante el poder marcarse bien los objetivos a corto, medio, largo plazo. Yo siempre lo recomiendo con que se trabaje esto con el entrenador, ¿vale? Para que no sean objetivos muy dispares lo que quiero yo de lo que me exige mi entrenador. Entonces, trabajar los objetivos, ir haciendo evaluaciones periódicas de si estoy consiguiendo esto que me había marcado. Yo qué sé, me marco el objetivo que sea para el mes que viene. En 30 días lo reviso. ¿Lo he conseguido? ¿No lo he conseguido? Si lo he conseguido, voy por el buen camino. Me motivo porque lo he conseguido, me genera confianza y eso me permite seguir al siguiente escalón para conseguir otro objetivo más, ¿no? Y yo por la pregunta, por lo que me insinúas, pues yo ahí intentaría trabajar muy bien con los objetivos del deportista. Importante tener microobjetivos, como tú has dicho, a corto plazo, porque eso al final va a ser lo que nos va a dar esa satisfacción inmediata en ese momento y poco a poco ir consiguiéndolos y ir a los de largo plazo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho en psicología del deporte con los objetivos SMART, no sé si los conocéis. Yo no, nunca lo Es he escuchado. escrito en inglés SMART, si lo Ah, ponéis vale. en Google os salen muchos ejemplos, ¿no? Y es un poco una herramienta facilita, útil, muy fácil de aplicar, pero las siglas en inglés, ¿no? Serían S de específico, buscar un objetivo específico, ¿vale? Pues quiero empezar a correr. No, específico. Quiero empezar a correr 2 kilómetros, ¿vale? La M es de medible, ¿vale? Siempre nuestro objetivo tiene que ser algo medible, en kilómetros, en minutos, en kilos, en puntos, lo que sea, ¿vale? Quiero meter más goles, pero ¿cuánto es más goles? ¿Un gol más o 10 más, ¿no? Entonces vamos a medir, quiero meter 3 goles más o quiero meter un 70% de los tiros libres, lo que sea, ¿no? La A de alcanzable, ¿vale? Que para ti suponga un reto. La R que te suponga, perdón, de A de alcanzable, la R de reto y la T, que a veces como es la última letra nos la olvidamos, que suponga una temporalidad, ¿vale? Vale. Por ejemplo, en un mes reviso si lo he conseguido, ¿vale? Si mi objetivo era empezar a correr 2 kilómetros, 2 kilómetros cada día, ¿vale? Pues de aquí un mes o de aquí 15 días o de aquí una semana tengo que poder comprobarlo, ¿no? O si quiero adelgazar 3 kilos, ¿vale? ¿Cuándo me voy a volver a subir a la báscula? ¿En una semana? ¿En 15 días? ¿O ya si eso cuando pase el verano? No, vamos a ponernos una cruz en el calendario y es la temporalidad, ¿no? Total. Entonces, empiezo, mis objetivos medibles, 3 kilos, lo puedo medir con la báscula,
es alcanzable porque, bueno, solo son 3 kilos para mí, puedo, me supone un reto porque viene verano, operación bikini, y me mido. ¿Cuándo me vuelvo a subir? Pues no sé, en un mes me vuelvo a subir a báscula. Entonces ahí puedo hacer un check o, o no y revisar mi estrategia, mi objetivo SMART. Si lo Pues qué ponéis, bien. os salen muchos ejemplos. Bueno, nos has dado muy buenos consejos, la verdad, Katy. Estoy muy Bueno, agradecido de que hayas venido. nada, faltaría. Como veo que hay gente que ha puesto alguna otra pregunta, si te parece, Claro. podemos hacer la revancha, la Mira, segunda edición. algunos tips que nos puedas dar en un partido de final cuando se juegan 5 sets. ¿Qué nos recomendarías para tranquilizar y afrontar el quinto set concentrados y con pocos nervios? Pues no hay recetas mágicas. Entreno, ¿vale? Pero bueno, estas preguntas son un poco, como digo yo, de bomberos, ¿no? Hay un fuego y viene el psicólogo con la manguera, con el extintor a apagar el fuego, que estamos en el quinto set y estamos un poco Mm, desbordados. Pero bueno, como tips un poco para llevarnos a casa y responder la pregunta, eh, yo recomendaría sobre todo hacer las cosas que sabemos hacer, nada más. Si estamos en una situación de quinto set, con el marcador muy apretado, que ya nos jugamos el partido, ¿vale? Supongo que si puedo madurar un poco la pregunta, el próximo día os puedo dar algún tip un poco más, algunos tips más, ¿no? sí, Pero si tuviese que dar una respuesta, ese último punto del quinto set, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Ese momento es el peor momento de nuestra vida para total. improvisar, vamos a hacer un colocador y tal. No, no, no. ¿Qué sabemos hacer? Un, muy sencillo. Pues da igual, vamos a hacerlo. No vamos a complicarnos la vida, no vamos a meter más estrés en esta situación de ataque. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Cada uno que se dedique a su parte del plan y a hacer lo que tenemos que hacer. Tiene que ser lo que digo yo, ese último punto del partido tiene la misma importancia tendría que ser igual que el primer punto del Sí, partido. Objetivamente tendría que ser lo mismo, exactamente lo mismo. Pues vamos a intentar no improvisar. Pues lo mismo, lo que os he dicho antes, podemos meter ahí algunas respiraciones. Bueno, eso ya son cosas complementarias, pero dentro de pista vamos a hacer lo que lo estamos seguro. acostumbrados y lo que sabemos hacer. Genial. Sería un poco la recomendación básica. El capitán, ¿quién debería elegirlo? ¿El profesor o el equipo? Eh, pues depende. A mí me gusta que lo elijan los propios compañeros. Vale, Si lo eligen los propios compañeros, entre comillas, nos aseguramos que es una persona que respetan, que la tienen en consideración, que si dice blanco va a ser más fácil convencerlos de que diga blanco, pero depende un poco, ¿no? Hay veces que, pues no sé, se puede llegar a un consenso, entrenador y jugadores, pero bueno, yo soy muy pro de intentar dar voz a los jugadores, ¿no? claro. Que ayuden a elegir las normas del equipo, que salgan de ellos, porque así tienen más adherencia. Si hay algún tipo de castigo de no cumplir esas normas, que también se puedan elegir entre todos, el capitán. Entonces, a mí me gusta mucho darles un poco de la voz cantante a los jugadores del equipo. Entonces, si me das a elegir quién elige el capitán, preferiría que lo eligieran los jugadores. Qué bien. ¿Y qué fortaleza psicológica crees que debería tener un capitán? Todas. Ser un El líder, ¿no? capitán Como te he dicho antes, quizá. Sí, el capitán tendría que ser un líder, es decir, pero bueno, al final el líder, pues yo creo que tiene un poquito de todo, ¿no? Mm, Un poquito esa recopilación de características o de variables, sí, pero bueno, al final el capitán es un líder dentro de la pista, es un líder de su grupo de compañeros de jugadores, mm, entonces tiene que ser una persona que sea líder, que tire del carro, que tenga esa capacidad empática de dar órdenes sin que nadie se ofenda. Entonces tiene que tener un sí, poco toda la colección, el capitán. totalmente.
Bueno, Katy, pues muchas gracias por haber venido, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí y sobre todo escuchar toda la información y el aporte que nos has traído. Nada, el placer es mío, aparte hacía mucho tiempo que no coincidíamos, Total, entonces también me ha alegrado saber de ti total, y nada, lo dicho, si os apetece, os interesa el tema y os apetece, pues en un par de semanas podemos total. hacer otro directo y bueno, si quieres, no sé, formularte preguntas o lo que sea estas próximas semanas, no sé, ya me meto en tu dinámica de Instagram, pero bueno, por mi parte, vamos, un placer participar y si podemos repetir, pues mejor que Seguro mejor. que sí. Chicos, tenéis que ir todos a seguirla a las redes sociales. Esportivament, ¿vale? Y también en Club Palma Sports, ¿correcto? Perfecto. Sí, sí, Pues espero que lo hayáis aprovechado todos y sobre todo que os haya gustado para que le deis mucho, mucho apoyo a ella también, ¿vale? Pues nada, perfecto. Katy, Pues muchas gracias muchas por todo. gracias. Espero que te haya gustado a ti también estar aquí y sobre todo que nos veamos pronto. Perfecto, te tomo la palabra. Perfecto, Venga, muchas que vaya bien. gracias. Chao.